tengo que Bueno, invitar. gracias. No, por favor, gracias a vos. Entonces, ¿alguien querría preguntar algo de los parámetros de calidad de la materia prima, el punto 1, o ya lo dejamos, ya lo damos por conversado? Profe, por ahí se puede agregar si no tiene, por ejemplo, enfermedades como pudrición y eso, ¿no? Que también debe hacer los Claro, parámetros de calidad. claro, sí, sí, con seguridad. Eso, o por ahí, Por ejemplo, daño se permite un porcentaje en el volumen, digamos, cuando entra a la planta algún porcentaje de pudrición, se tiene que separar el 100%. Claro, eso depende de la calidad del vino que se aspira a lograr y la cantidad con la que se esté trabajando. Los vinos premium, los vinos de más alta gama de la empresa, son sometidos a una selección rigurosa y eso el retiro de los racimos dañados por enfermedades o por quemaduras de sol, por raspadura, eso se hace en una mesa de selección o en una cinta transportadora con gente que se para a los costados y va quitando todo lo que no corresponda. Ahora, eso para los vinos de alta gama que no se admiten errores en la materia prima. Para los vinos de consumo general, que son más baratos, que aspiran a un mercado más masivo, no pasa, incluso es cero, el control es porque puede venir, por ejemplo, yo vi en una empresa en La Rioja, en una ciudad que se llama Chilecito, que hacen cantidades enormes, millones de litros de un torrontés de excelente calidad que se vende bajo la marca de La Riojana o con otra marca que es Santa Florentina. Y bueno, ese torrontés se produce en cantidades enormes, entonces vienen los camiones cargados, son camiones como con caja cerrada, como un camión para ripio, que tiene adentro una especie de piletón hecho con plástico grueso, y entonces se carga a granel la uva dentro de ese camión y hacen el recorrido de un par de kilómetros y el mismo peso de la uva, la va comprimiendo la que queda abajo y ya la va rompiendo. Entonces el camión llega hasta al sitio de descarga en la bodega, que se llama lagar, eso es el lagar. Levanta la caja como hace un camión ripiero para que se deslice, se abre la compuerta y parte del plástico se lo vuelca dentro del recipiente que es el lagar que recibe la fruta. Y entonces cae ahí todo, palo, bicho, hojas, tierra. O sea, ahí el cuidado es cero. El cuidado principal me imagino que está en el proceso de producción de la uva, el ingeniero que está cuidando las plantaciones, ahí termina el cuidado, porque una vez que se cosechó, ya ingresa a la fábrica sin ningún control. Entonces es un río de jugo de uva que cae desde el camión al lagar y después por detrás vienen los racimos que se han mantenido enteros para ser molidos después. O sea que ahí ese sería el caso extremo de cero cuidado.
la materia prima. La materia prima la garantiza, la calidad la garantiza el ingeniero que está cuidando la plantación. Y de ahí en adelante ya está, ya se da por asumida. En cambio, para un vino de alta gama, para un vino que pretende altas calidades para intervenir en concursos internacionales que son muy buenos para la promoción de la empresa, eso se tiene cuidado extremo, entonces no se deja pasar ni una fruta podrida, ni una fruta quemada, se hace un trabajo cuidadoso. Y en general, las empresas tienen un cuidado intermedio, no están ni en un extremo ni en el otro. Porque desde el punto de vista de la evolución de las ventas, en general, las ganancias de la empresa nunca están en los vinos de alta gama. Los vinos de alta gama son para ganar concursos, para cimentar la fama de calidad de la empresa, pero la verdadera ganancia económica está en los vinos intermedios o baratos, de los cuales se producen muchas más botellas y que son los que garantizan los ingresos de la empresa. ¿Alguien más se le ocurre preguntar algo acerca de los parámetros de calidad? Bueno, entonces los parámetros de calidad los damos por conversado. El proceso de vinificación, dice, transformación de la uva, de jugo de uva en vino. ¿A quién se le ocurre? Ya hablamos algo bastante de este tema, o sea que ya hay una idea en ustedes más allá del título este. ¿Alguien se anima a resumir en qué consiste la transformación del jugo de uva en vino? Alguien que se anime, acordándose de lo que ya les comenté, ¿no? Yo ya les dije cuáles son algunos de los procesos. Entonces, chequeamos lo que ya saben y agregamos lo que estaría faltando para tener un mejor conocimiento. A ver, anímense, cualquiera. Profe, a nivel de proceso de transformación. Claro, ¿en qué consiste el proceso? ¿Cuál sería el fundamento? Bueno, primero hay un prensado de las uvas. Bueno, previo a eso puede haber una selección y donde eliminan Claro, todo lo eso que son vimos en el punto 1, sí. todo lo que es los cabitos, las hojas y eso que quedan lo pueden ir sacando. Claro. Después lo que es el prensado. Y después del prensado ya pasaría a un tanque de fermentación. Ajá. Entonces ahí arrancaría el punto 2. Ya una vez que prensamos, Claro. logramos que el prensado ese suele ser suave, ¿no? No tiene que ser agresivo de moler la uva, pasándola, por ejemplo, con una picadora de carne, que destroce la uva. No, el prensado es nada más que comprimir la uva para producirle rajaduras a la cáscara, de modo que escurra por esas lastimaduras el jugo con suavidad. Entonces hay prensas que son neumáticas. Es un tanque que tiene adentro un cilindro perforado como el de lavar ropa para que escurra el jugo.
totalmente perforado el tanque ese interior, contenido dentro del tanque que se ve de afuera, que es entero, para que no caiga el jugo. Entonces, y hacia adentro del tanque ese perforado hay una especie de bolsa de algún material resistente que se infla controlado por una computadora. Entonces la uva queda ubicada entre la bolsa, que inicialmente está desinflada, y el tanque perforado. Entonces, con una bomba se insufla aire en el interior de la bolsa para que se vaya inflando, y eso va comprimiendo con suavidad las uvas contra de la pared perforada y hace que el jugo pase para el otro lado. Y bueno, y eso se puede hacer incluso automáticamente, eso para volúmenes grandes, ¿no? En las empresas donde se usa un volumen grande. Cuando se hace en pequeña escala, cuando lo hace uno en la casa, por ejemplo, se cuenta con una maquinita que lo que hace es sacudirlo al racimo de modo que se desprenda la uva, la valla del racimo, y la misma máquina expulsa hacia un costado los palitos que constituyen el racimo, y que se llama escobajo. En conjunto, eso es el escobajo. Entonces, la máquina esa, que es para pequeños volúmenes, lo que hace es uno ingresa la uva entera, el racimo entero. La máquina tiene un eje que hace girar unas paletas que golpean el racimo y desprende por el sacudón ese que le da la valla, se desprende la uva. Y eso va por un lado, a un tanque. Y el otro, y el resto, que es el escobajo, son los palitos, se separa. Nunca es separación 100%, siempre hay algún palito que cae entreverado mezclado con la uva. Pero bueno, eso se admite. Las variedades finas, que se conocen como variedades finas, que son, como yo les había comentado, que son casi todas originarias del siglo XVIII y XIX en Europa, y que después se difundieron por todo el mundo. Esa en general, los palitos contienen taninos que son suaves, ha sido seleccionado con ese fin. Entonces, ese contaminante de palito que queda entre medio de la uva no provoca daño a la calidad del vino, porque los taninos que liberan en el jugo, y mientras se hace la maceración, liberan taninos que son suaves, que no son agresivos. En cambio, las uvas criollas que no han sufrido ese proceso de selección, hay que ser cuidadoso con que los palitos no intervengan, no estén presentes en el jugo, porque contienen taninos que le dan al agresivo, fuerte, son moléculas distintas de los otros taninos, que hace que el vino después tenga una característica poco agradable. Uno lo encuentra el vino áspero, es porque tanto en los palitos como en la semilla de la uva están presentes en cantidad importante esos taninos agresivos, y se terminan pasando al vino. Entonces, con la uva criolla hay que hacer el proceso inicial de exprimir la uva muy suavemente, tratando de asegurarse de que no vaya nada de palitos,
y se hace una maceración muy corta, tratando de, porque no hay forma de quitar la semilla de entrada. La semilla la quitamos más adelante después de la maceración. Entonces hay que tratar de hacer una maceración lo más corta posible para que el tanino que está contenido en la semilla no termine pasándose al vino. Por eso es que los vinos que se obtienen de uva criolla tienen poco color, tienden a ser rosados en vez de tinto. Es porque uno trata de sacar rápidamente la cáscara junto con la semilla para que no ingresen los taninos esos al vino. Y por otro lado, en las uvas criollas que son de tamaño grande la valla, un bolillón grande la uva, la superficie específica es menor y por lo tanto el aporte de colorantes, de pigmentos que tiñen el vino es pobre. Entonces, esas dos cosas, el apuro por sacar el ollejo y la semilla, la cáscara y la semilla, y el hecho de que la cáscara en sí ya tiene poca semilla, termina dándome un vino rosado en vez de tinto. Los vinos de uva criolla tienen aromas muy agradables, pero color pobre. Patricio, ¿podrías seguir con tu relato? Entonces ya estrujamos la uva para quitarle el jugo y lo pusimos a fermentar. ¿Y qué pasa a continuación? Bueno, en esos tanques de fermentador se debería después separar, como dijiste, lo que es, bueno, que quede únicamente el jugo de malta para el jugo de uva para fermentar y que salga todo lo que sea cáscara, semilla. Ah, no, ahí corregimos. Eso es válido, cuando uno está elaborando vino blanco. En el vino tinto, yo necesito que el pigmento que está todo contenido en la cáscara se pase al líquido, por eso tengo que fermentar con cáscara. Claro, sí, perdón, El no, blanco, no claro, distinguí entre final de es fermentación y antes del inicio de la fermentación con el blanco. claro, tal cual. El blanco uno le quita de entrada a la cáscara. Claro, Y porque no es necesario. es, Bueno, yo, y el tinto, como le estamos pidiendo a la cáscara que nos entregue los colorantes para que nuestro vino sea tinto, si no sería o blanco o un rosado leve, si yo la saco inmediatamente. Entonces lo dejamos con cáscara. Lo que decíamos que ese periodo es más corto en la uva criolla porque antes que se terminen de pasar los taninos agresivos de la caja, de la semilla. Por eso lo sacamos. Y eso nos daba como consecuencia que un vino rosado en vez de tinto. Pero en la variedad fina, que esos taninos han sido disminuidos en la semilla, no hay problema de dejarlo 10, 12 días en maceración para que le extraiga todo el color posible a la cáscara para que nuestro tinto tenga un color fuerte. Ahora, Patricio, ¿y cómo sigue la cosa? ¿Qué procesos se producen ahí en el momento en que yo puse a fermentar? ¿Qué quiere decir fermentar en realidad? claro, ahí la levadura consumiría los azúcares y formaría alcohol y dióxido de carbono. Exacto, y además libera calor, Ujú. libera calor. Por eso es que son esas tres cosas. Dióxido de carbono, entonces, ahí ya se puede uno dar cuenta de en qué condiciones tiene que ocurrir esa fermentación.
tiene que ser en recipiente que permita la evacuación o el escape del dióxido de carbono, porque si no, reventaría, se explotaría el recipiente, ¿no? Entonces Claro, tiene que haber una liberación rápida de ese continua, porque como dijimos que nosotros la sembramos a la levadura en un ambiente completamente saturado de azúcar, y con cero presencia de microorganismos competidores, ella tiene el campo para ella sola. Y entonces su multiplicación es muy activa, es muy intensa, y como el proceso de fermentación genera calor y gas, ese gas hay que dejarlo que se vaya, y el calor hay que controlarlo para que no sobrepase los 26 grados que dijimos para el tinto y los 23 para el blanco. Cuando un evaluador de calidad de vino dice este vino está hervido, se refiere a eso, a que el elaborador en algún momento se le disparó la temperatura y no la pudo controlar, y el vino llegó el vino en proceso llegó a tener más de 20 grados, más de 26 grados del tinto y 23 del blanco. Se generan compuestos que después son perceptibles y que le dan un sabor desagradable o un aroma desagradable al vino. Entonces el evaluador, el degustador entrenado lo detecta rápidamente y dice: este vino ha sido mal cuidado por los aromas que tiene. Entonces, en ese proceso en el que hay la posibilidad de que la temperatura aumente muy rápidamente, que hay una liberación muy intensa de dióxido de carbono, hay que asegurar que el tanque donde estoy fermentando tenga la salida suficiente del gas, tenga la posibilidad de que yo frene el ascenso de la temperatura, como les contaba el otro día, y en el caso de que estemos haciendo una fermentación con condiciones ambientales muy frías, un otoño que vino muy frío anticipadamente, puede ocurrir que el vino se enfríe demasiado y también se detenga la fermentación por haberse enfriado en exceso. Por eso las bodegas grandes tienen la posibilidad tanto de calentar como de enfriar el mosto que se está fermentando, para impedir que pase alguna de esas cosas. A esa etapa le denominamos la etapa de fermentación tumultuosa, de tumulto. Hay un fuerte desprendimiento de gas que hace que uno vea una espuma que aparece en la superficie. Y cuando uno remueve el mosto, también desde el interior del líquido sale la espuma, que son las burbujas de dióxido de carbono. Entonces esa es la etapa tumultuosa. Y esa suele durar unos 8 días, 12 días. Y en ese lapso, el que está elaborando el vino, sea el enólogo, sea el aficionado, o quien esté cuidando el vino, está vigilando todo el tiempo la temperatura y la emisión del gas que se libere rápidamente. Tiene que tener al alcance los recursos para frenar el ascenso o el descenso excesivo de la temperatura.
que más común es que haya un ascenso violento de la temperatura, y que eso ponga en peligro la calidad futura del vino, que un descenso, porque eso ocurre solamente en condiciones ambientales de mucho frío y otoño. En general esto ocurre en otoño, entonces son otoños en los que el frío se anticipa y bueno, puede llegar a frenarme la fermentación porque se mueren de frío las levaduras. Después de a los demás les quedó claro lo de la tumultuosa. Profe, Sí, y cuando llega a los 26 grados o a la temperatura que tiene que llegar, sí. ¿cómo hacen para que no siga aumentando, para que se mantenga, digamos? Hay dos recursos posibles. El que hace vino en pequeñas cantidades, pongamos que estamos fermentando un tacho de 100, de 200 litros, tengo que tener ya preparado barras de hielo envueltas en plástico bien sellado para que el jugo, el agua al derretirse no se pase al mosto. Tiene que estar bien sellado eso. O si son menores cantidades, la gente tiene en la heladera botellas de gaseosa bien lavada, bien desinfectada y bien sellada la tapa, congelada. Entonces cuando el elaborador ve que se le fue la temperatura, acude a eso, tira el hielo adentro y cuando yo ve que bajó a 23, a 22 grados, lo retira. Y tiene que retirarlo sin que el agua se pase al jugo que se está fermentando. Y en el caso de las bodegas grandes, lo que tienen es un tanque que tiene de fermentación, que son de muchos litros, puede ser 15.000, 20.000 litros o más, hay de todos tamaños, pero esos tanques tienen en común que tienen una doble pared. Tiene una pared externa, que es la que vemos, y una pared interna, que es la que contiene el jugo. Entre medio de esas paredes tienen una separación muy chiquita, un centímetro y medio de separación, y entre esas dos paredes hay una serpentina, un tubo que suele ser de cobre, que hace como una especie de espiral todo alrededor del tanque con muchas vueltas. Y esa cañería está conectada a una caldera para aportar calor por si se enfría mucho el mosto, o a un líquido refrigerante o agua fría que haga circular, y una bomba que hace circular el agua por esa cañería. Y el frío o el calor se transmite a las paredes del recipiente y a su vez al mosto que se está fermentando. Eso se puede automatizar también. Cuando en las bodegas modernas, donde hay una computadora que está monitoreando todo el tiempo los procesos, la computadora misma puede decir que cuando arranca a circular el agua fría, porque percibe un aumento y la tendencia es aumentar la temperatura. Pero eso en las bodegas grandes. En las chicas uno recurre a métodos caseros. Sigamos, Patricio. ¿Listo, Lucía? ¿Te quedas conforme o te queda otra cosa? Sí, profe, gracias. Bueno. Sigamos, Patricio, a ver que va lindo tu relato. Ya hicimos la fermentación tumultuosa y ahí convertimos la mayor parte del azúcar en alcohol. Eso también se va monitoreando, se va chequeando a ver cuánta azúcar residual nos queda a través de una técnica de laboratorio, o también hay recursos manuales para los pequeños elaboradores. O sea, todo lo que se puede hacer con alta tecnología y en laboratorio, lo puede hacer manualmente un elaborador
cuando se trata de manejar volúmenes pequeños. Toda la tecnología se dispara cuando es necesario controlar los procesos en muchos miles de litros, en el caso de las bodegas grandes. ¿Y cómo seguimos, Patricio? Bueno, después pasaría por una clarificación en frío Pero y un no, estacionamiento. antes hay otra cosa. Hay un paso anterior a la clarificación y es que sigue la fermentación, es la segunda fermentación, que Ah, ya es, la ya es segunda suave, fermentación. claro, que ya es suave. La primera es tumultuosa porque tiene efectos muy notorios, ¿no? La temperatura se eleva de golpe, uno ve mucha espuma todo el tiempo. Eso porque hay una población de microorganismos trabajando muy grande. Entonces está liberando mucho calor, está liberando mucho dióxido de carbono. Después cuando ya empieza a agotarse y va subiendo el tenor de alcohol del líquido, las levaduras empiezan a morirse por efecto del propio producto que ellos han generado. Empiezan a morirse porque el alcohol empieza a subir y entonces queda una población más reducida y además queda muy poca azúcar. Entonces ahí va la segunda fermentación, que es una fermentación suave, esa es lenta. Entonces, pero como sigue siendo fermentación, hay que permitir que salga el gas, pero en esta etapa ya no podemos permitir el ingreso del aire. Entonces hay que trasladarlo al recipiente, al jugo, que está ya casi hecho vino. Hay que trasladarlo a un recipiente en el que podamos cerrar completamente, impedir el acceso del aire y a la vez permitir la salida del gas sin que entre aire. Entonces, porque el aire ya empieza a conspirar en contra de la calidad del vino, porque ya hay mucho alcohol presente y pueden trabajar las acetobacter que van a intentar transformar ese alcohol en vinagre. Y entonces me van a picar el vino antes de embotellar. Por eso es que no debe entrar en la etapa de fermentación lenta, ya no debe entrar nada de aire. Sí debe salir el gas para que no se reviente el recipiente, pero el aire ya no puede entrar. Entonces, de nuevo, en las empresas hay válvulas que permiten la salida, pero no el ingreso de aire, que son industriales, y en la bodega casera hay lo que se llama trampas de agua. Después vamos a hacer un jueguito en el punto 3, vamos a hacer un jueguito de buscar, y yo le voy contando lo que vamos viendo en la foto. El elaborador casero tiene lo que se llama una trampa de agua que permite que el gas salga, el dióxido de carbono salga, armando burbujitas que escapan por el agua. Pero el agua hace de sello y no deja que penetre el aire del ambiente. Entonces, así logramos que la fermentación lenta se cumpla sin ingreso de aire al proceso. Y bueno, eso dura unos cuantos días más. Y yo me tengo que dar cuenta cuando ya terminó. Porque, ¿qué pasaría? A ver, pregunta para la clase. ¿Qué pasaría si yo creo que ya se terminó la fermentación lenta? Y digo, ya está listo el vino, lo pongo en botella, le pongo un corcho y espero que lo dejo estacionado un tiempo y
ya está listo para consumir. ¿Qué es lo que ocurriría si la fermentación no había terminado cuando yo ya me apresuré a ponerlo en la botella? Y ahí se podría gasificar el vino o explotar hasta la botella, porque si sigue fermentando va a seguir generando dióxido de carbono. Así se inventó el champán. Como en siglos pasados la gente no tenía idea de lo que era la fermentación, porque hasta que se descubrió que existían los microorganismos con la invención del microscopio, la gente no sabía sabía que el vino se fermentaba, que el jugo de uva se fermentaba y daba vino. Lo que no sabía es lo que ahora sabemos de los procesos que ocurren ahí adentro, que es de lo que estamos conversando. No sabía que existían las bacterias, que existían los hongos, o sea, no se sabía que existían los microorganismos hasta que se inventó el microscopio. Entonces, la gente estimaba a ojo cuando ya había terminado la fermentación, la segunda fermentación. A ojo nomás. Y por ahí se equivocaba y le ponía el corcho, lo ponía en una botella al líquido, le ponía el corcho y seguía fermentando. Y tal como dijo Patricio, eso es el champán. Nada más que en el champán se controla. Esto ocurría por azar. Entonces empezaban a saltar los tapones o se reventaban las botellas y el bodeguero, como no sabía cuál era el proceso, no sabía cuál era su responsabilidad en que eso ocurra, le llamaba el vino del diablo. Era un accidente del vino. El haberlo envasado antes apresuradamente, siguió fermentando y se rompió la botella o se hizo un vino espumante. Entonces era el vino del diablo. Era un error de proceso. Hasta que a alguien de la nobleza inglesa le pareció que era atractivo consumir el vino de esa manera. Y bueno, cuando la nobleza lo adopta como símbolo de distinción de clase, empieza a tomar valor y le dicen a los ingleses, que son los clientes de los franceses, de los portugueses, del vino, le dicen, bueno, ahora queremos ese vino con burbuja. Porque nuestra gente de alto poder adquisitivo le parece que es mejor el vino así que el vino tradicional. Y entonces los franceses tienen una enorme oportunidad comercial, rápidamente cambian toda la estrategia y hacen deliberadamente ese proceso. Se inventan las botellas gruesas, se inventa el tapón con una canasta de alambre para evitar que salte, y ahí aparece el champán. Entonces, siguiendo con el proceso de elaboración del vino, teníamos esa segunda etapa, y ya sabemos que tenemos que asegurarnos de que haya terminado, que ya no quede azúcar, para que no haya acumulación de burbujas en el vino. A veces ocurre que cuando uno abre, sobre todo los vinos blancos, que lo encuentra con burbujas suaves, quiere decir que había poquita azúcar, que siguió fermentando en la botella y terminó haciendo una leve espumita. Después, ¿qué seguiría de la fermentación lenta? Ahí viene lo que vos decías, Patricio. Viene el proceso de Patricio. Ahí no se separa la piel, profe, del jugo, o más adelante. En el
Ah, tenés razón, Lucía. Bien, bien, excelente. Claro, en el blanco no, porque la separamos de entrada, ¿no? O sea, el blanco ya, toda la fermentación ya va sin cáscara. En el tinto, sí, tenemos que hacer eso. A los 10, 12 días nomás ya consideramos que no es necesario que la cáscara siga en contacto con el jugo, entonces ahí la separamos. Bueno, y eso se hace, se extrae con una manguera. En el caso de los elaboradores caseros, la extraen con una manguera, porque en este tiempo ya la cáscara ha tendido a irse hacia el fondo y queda ahí como un sedimento barroso en el fondo, medio desarmada la cáscara en el fondo del recipiente. Entonces, todo el líquido que está por encima de ese sedimento barroso es extraído y después lo que queda dentro del tacho mezclado con la cáscara, la semilla, cáscara más entera, cáscara desarmada, eso se somete a un prensado para sacarle todo el líquido posible. En pequeña escala, nosotros este verano que estamos jugando a hacer vino con unos amigos, le introdujimos algo que no es habitual en las bodegas, y que había un amigo que tenía, uno de los miembros del grupo tenía un secarropa centrífugo que no lo usaba. Entonces estábamos luchando ahí con la prensa para extraer la mayor cantidad de jugo posible. Y este amigo dice, ¿qué tal si lo centrifugamos? Yo tengo un secarropa centrífugo que no lo uso, que está guardado ahí en un depósito en mi casa. Fue, lo trajo, lo lavó bien, metimos las cáscaras ahí y excelente el trabajo porque no es violento, es suave y rápidamente tuvimos un residuo seco dentro del aparatito y el líquido todavía con sedimento flotando, ¿no? Porque las partículas pequeñas tienden a flotar. Entonces el vino que se extrae es turbio. Pero bueno, después ahí viene lo que estaba por comentar recién, antes que Lucía me haga dar cuenta que me estaba equivocando, me estaba olvidando un paso. Ahí viene ya el proceso de sedimentación, que es de la partícula más fina. Son sólidos que tienen micrones de diámetro y por lo tanto tienden a mantenerse flotando en el líquido. Pero bueno, en un ambiente frío, fresco, sin que se esté sacudiendo el líquido, todas las partículas tienden a bajar por la gravedad. Uno lo puede ayudar a eso agregando algún compuesto. Como recurso casero, por ejemplo, se puede agregar clara de huevo batido. Con un par de claras batidas es suficiente para clarificar como 100 litros de vino. Entonces uno bate la clara a punto nieve y la incorpora al líquido y eso hace de floculante y las pequeñas partículas tienden a unirse entre sí y al convertirse, al ser más pesadas, bajan con más rapidez y en poco tiempo uno tiene depositado en el fondo el sedimento hasta que, y uno espera hasta que lo que mira en la copa sea perfectamente transparente, translúcido, excepto por el tema del color, ¿no? Pero que no sea una cosa turbia, sino por ahí el vino tiene tantos pigmentos que es imposible ver a través de la copa.
uno trata de ver a través de la copa en un vino tinto de altura que tiene mucho colorante, mucho tanino, y no se ve a través de la copa. El papel, por ejemplo, un papel que uno ponga en el fondo. Pero eso no quita que el vino tiene que ser transparente. Entonces, ese es el proceso de sedimentación de clarificación. Por ahí en las etiquetas ustedes van a ver que dice, este vino no se recomienda para beber, ponerlo con algún tiempo de anticipación, un par de horas de anticipación, en un decantador, un decanter, para que se deposite los sedimentos, porque este vino no ha sido filtrado. Ahora, muchos otros vinos sí han sido filtrados o han sido sometidos a procesos de decantación con ayuda del agregado de cosas como la que les decía, de la clara de huevo. Otra cosa que se puede agregar es una arcilla mineral inerte que no le confiere características extrañas al vino, que es la bentonita. Entonces uno le agrega bentonita al vino y las partículas de la arcilla, esa que tiene carga eléctrica, atraen las partículas que están flotando en el vino, se hace un grumo mayor y por su peso termina depositándose en el fondo y así clarifico el vino. Profesor, le consulto, o sea, esa sería la función del huevo, porque a su Sí, vez, el mismo. como hablamos la otra vez de que en una etiqueta decía que contenía sulfito, yo también vi que decía contiene huevo o sus derivados, puede contener. Claro, sí, esa es la función. En general no se nota, porque es muy poquita la cantidad de clara que se agrega en un volumen mayor. En general no se nota, pero sí lo de los sulfitos, eso sí puede llegar a notarse. Cuando el enólogo tiene desconfianza de los procesos, acude mucho al sulfito, al metabisulfito, que deja un residuo que cuando uno huele el vino, cuando es abusivo, inmediatamente lo detecta porque siente el olor a azufre. ¿Cómo seguíamos, Patricio? ¿Ya volviste? Sí, estoy acá, profe. Se me había tildado, pero no podía hablar, pero podía escuchar. Bueno. ¿Cómo En seguimos? la etapa de clarificado, profe, ¿a qué temperatura se realiza generalmente? Cuanto más frío, mejor. Y eso ya estamos entrando en el invierno, así que... menor a 5 grados. Claro, cuanto más frío, mejor. Es decir, no congelarlo, pero tampoco se busca enfriarlo. Uno va vigilando la marcha del proceso, asegurándose de que el tacho de fermentación esté en un ambiente fresco. Nunca dejarlo al sol, ni en un ambiente caldeado, calefaccionado, nada de eso. Tiene que ser ambiente frío, porque el frío ayuda a bajar a la floculación, digamos. la... Bueno, ¿y qué seguiríamos después del clarificado? Después del clarificado, el vino blanco no estaría listo para embotellar ya. Claro, tal cual. ¿Y el tinto también? Y el tinto, claro, el que sería, no me acuerdo ahora cómo se le dice, pero no el tardío, digamos. Sí, El que no iría a las barricas. El que no sería de reserva. El vino que se va a vender como vino joven. Claro, vino joven.
En los vinos con barrica, ahí ese es el momento en que el enólogo, en base a la calidad que se obtuvo en esos días, decide si el vino merece ir a una barrica o se va a embotellar y se va a vender como vino más barato, que se le llama vino joven. Profe, una consulta. ¿Cómo? Sí. Una consulta. Cuando se hacen los blends, ¿en qué momento se hace la mezcla de vinos? Bueno, uno puede hacer la mezcla de la uva si coinciden las épocas de maduración. O sea, si yo tengo 2 o 3 variedades que van a integrar una mezcla, un blend, y maduran simultáneamente, listo, las cosecho y las proceso todas juntas. Ahora, si por ejemplo voy a usar una variedad que me aporte ciertas características de mayor agresividad al vino, que tengan taninos más fuertes, como por ejemplo sería la uva Tanat que usan por aquí, esa madura 15 días después que la Malbec. Entonces cosechamos la Malbec, iniciamos el proceso haciendo el vino de Malbec, después cosechamos la Tanat, hacemos el vino por separado y después la mezclamos. Pero hay gente que tiene una mezcla como de 4 variedades. Yo conozco un productor en Maimará que tiene como 4 variedades de uva. Tiene Syrah, Petit Verdot, Malbec, Cabernet Sauvignon. Y él cosecha todo junto y hace un vino que se llama Masi, no Messi, sino Masi, que en idioma quechua significa compinche, amigo de aventura, compañero de aventura. Ese es el Masi, es un vino muy bueno, tiene un color espectacular, tiene un contenido alcohólico elevado, un cuerpo muy bueno, excelente vino, y él lo hace mezclando, cosecha todo junto y muele todo junto. Pero los vinos de alta gama sí se cosechan por separado, el enólogo después mezcla, va probando y mezcla cantidades específicas, buscando determinadas características, y como las características de los vinos que se obtienen año por año no son todas siempre iguales, este año tenía más azúcar que el otro, tenía más color que el otro, tenía más acidez que el año anterior. Eso es muy variable según la marcha del ambiente, como veíamos con el tema de la fenología. Si los procesos fenológicos se cumplen acabadamente, una cuestión en forma perfecta, o otra cosa es cuando algún proceso fenológico se hace más largo, más corto, y entonces ahí me va cambiando las características. Eso en la industria se les llama añada, de año, añada. Se dice que la influencia que tiene la añada en la calidad del vino es mayor que la influencia del proceso enológico, o sea, del proceso de elaboración en la bodega. La añada es el principal factor de variación en la calidad de los vinos año tras año. Entonces, ahí decidimos, en el momento que ya está terminado el vino, el enólogo decide si va a quedar el vino ese a estacionar en recipiente de roble, barrica de roble, que en general suelen ser de 200 litros, y qué tipo de roble va a usar, según la calidad, las características que él quiere darle al vino, la vasija del roble, y tiene características debido a la madera de la que proviene. Si el roble europeo es una cosa, si el roble americano es otra. Son especies, son quercus igual,
son roble los dos, pero son de especies distintas, entonces tienen algunas características aromáticas que se la dan al vino, que son distintas. Y también está el tostado, que es que el fabricante me puede dar un tostado suave, igual que el café, un tostado suave, un tostado fuerte, y eso me va a dar, me va a transferir al vino cuando yo lo guarde en esa barrica, le va a transferir aroma a tabaco, a algo de aroma a humo, porque la madera está tostada con un soplete en distintos grados. Entonces yo voy y cuando voy a comprar una barrica de roble, me preguntan cómo quiero el tostado o si la quiero sin tostar. Bueno, son todas sutilezas que maneja el enólogo, y va decidiendo según la calidad que él espera alcanzar y la calidad que ya está exhibiendo ese vino, que va a merecer o no el proceso ese que sigue de la barrica. Ahí en la barrica yo la puedo tener 6 meses, 12 meses, 24 meses. Pues se van buscando distintas personalidades para el vino. En eso los enólogos juegan mucho. Profesor, ¿el ¿Sí? vino blanco también puede ir a barricas? Es muy poco el vino blanco que va a barrica. En general el vino blanco se consume como vino fresco, como vino joven. Se hace y en el mismo año o en pocos meses ya se inicia la venta. Hay vinos como el Chardonnay, que es de origen francés, que hay empresas que hacen un Chardonnay reserva. Y ese sí está sometido a este mismo proceso que siguen los tintos. Después yo he probado como experimento unos torrontés hechos en La Rioja o en Cafayate también, en vasija, que son excelentes. Había había una marca que se llamaba Cuara, que sigue existiendo en la actualidad, pero ya no sacan ese vino en barrica porque económicamente no debe haber sido muy redituable. La gente no está acostumbrada a comprar un vino caro que sea blanco. En general, el vino blanco es más barato. Entonces, pagar un vino que estuvo guardado en una barrica 12 meses, lo vuelve más caro. Y yo creo que eso debe haber ocurrido, que la gente no lo consumió y no se recuperó el gasto. Entonces la empresa dejó de producir y vende solamente vino fresco. Pero era muy bueno ese Cuara Torronte, Cuara Reserva se llamaba. Estaba en una botella gruesa, y tenía pegado un emblema metálico con una llamita muy bonita. Y era muy bueno el vino, pero no es lo común. Lo común es que uno estacione los vinos tintos. Bueno, entonces ya nos pasamos al otro proceso. Después de clarificarlo, ya lo ponemos en la barrica o no, según la calidad. Si lo ponemos en la barrica, el vino ese va a adquirir los aromas que se llaman los aromas terciarios, que son los que nunca llegan a adquirir los jóvenes porque se venden inmediatamente, los vinos jóvenes. Después de eso, después de estacionarlo, todavía hay otro estacionamiento que ya se hace una vez embotellado el vino. Y es
cuando uno embotella el vino todavía lo puede estivar, guardar en un lugar oscuro, frío, aislado, y esperar unos meses a que termine de redondearse el vino, dicen. Y bueno, y es el enólogo el que decide ese periodo. Había una empresa que decían que ese estacionamiento en botella lo podía hacer la misma persona que lo compraba. En vez de que esté en la bodega, ya directamente se lo daban a la persona para que lo estacione en su bodega, en su casa, el tiempo necesario. Y para asegurarse de que el vino esté bien aislado, de que no se recaliente, y que el dueño no se tiente de abrirlo antes de tiempo, cada botella se vendía incluida en un adobe, un adobe de barro. O sea que uno compraba el adobe que tenía pegada la etiqueta y se lo llevaba a la casa, lo apilaba ahí al vino hasta que la etiqueta me avisaba cuándo yo ya podía consumirlo. Y entonces ahí rompía el adobe, sacaba la botella y abría. Esto les cuento porque hay 1000 cosas que se pueden hacer con el vino, ¿no? Así cosas como esta que sirven para abrir espacios de mercado, ¿no? Habrá gente a la que dicen, que voy a estar esperando, yo lo compro y lo tomo. Y otra que le parecía agradable comprarse unos cuantos adobes y después partirlo y sacar la botella y tomársela. Después hay montones de formas de proceder. Ya vamos a ver cuando hablemos de comercialización cómo las estrategias para hacer atractivo un vino son muy variadas y todavía seguramente se siguen inventando. Hace unos días encontré en internet que como hay una falta muy grande de botellas, porque las fábricas de botellas, bueno, sabes si por la pandemia o por qué motivo, han dejado de producir las cantidades que antes eran suficientes, han empezado a desarrollar recipientes con formatos totalmente distintos que no son de vidrio. Por ejemplo, había un recipiente, debe ser alguna especie de tetrabric, que se veía la foto de afuera nomás, que tenía la forma de un libro y era suficientemente plano como para que uno pudiera introducirlo en un buzón. Entonces lo mando por correo. La empresa, yo lo compro y la empresa me lo manda por correo y el cartero lo tira dentro del buzón, porque cosa que no podría hacer con una botella, lo puede hacer con un recipiente que tenga la forma de un libro, que sea lo suficientemente fuerte como para que aguante el traslado. Hay montones están apareciendo, busquen en internet envases alternativos para vino y van a ver que hay cajitas, hay con distintas formas, hay envases de plástico. Vienen en latas también, como si fuera cerveza. Tal cual. Alguna. Sí, y es muy interesante eso. Por una cuestión de tradición, el vino no se enlata, pero desde el punto de vista práctico sería muy útil porque la máquina que sella las latas, no es de alta tecnología, es una maquinita sencilla que tranquilamente lo puede comprar un productor chico y enlatar su vino en vez de embotellar.
Hay muchas formas y a eso tiene que evolucionar la industria para incorporar envases nuevos, porque la competencia entre el vino y la cerveza la va perdiendo el vino, la va ganando la cerveza por la variedad de formas que se ofrece al mercado la cerveza. Y como en la cerveza se permite cosas que en el vino están totalmente prohibidas, la cerveza tiene mucha más variabilidad para ofrecerle al consumidor medio. El consumidor experto encuentra en el vino una variabilidad inmensa, pero el consumidor común no, está restringido a determinadas marcas, a hábitos de consumo fijos, no está investigando ni experimentando distintos vinos. La oferta del vino es medio restringida, en cambio la cerveza es enorme, la variedad que se puede llegar a ofrecer. Y bueno, esa misma forma esa estrategia comercial habría que intentarla en el vino, buscar formas. Yo me acuerdo que en una época había una especie de barrilito en forma, que no tenía forma de barrilito, sino que era un tetrabric grande que venía con una canilla que estaba sellada dentro de la caja. Entonces uno compraba la caja, la llevaba a la casa, cuando tenía una fiesta, por ejemplo, extraía estaba plegado, estaba conectado por algo plegable adentro de la caja, uno tiraba la canilla y sacaba y se servía el vino directamente de la canilla. Para una casa, a lo mejor para 1 o 2 consumidores, eso no es atractivo, porque aunque la canilla sea muy buena, igual empieza a entrar el aire y a lo mejor el vino se pica antes que lo terminen de tomar. Pero para una fiesta funciona, porque ahí hay garantía de que se va a consumir todo el vino el primer día que se lo abra y no va a tener oportunidad de picarse. Bueno, eso vamos a conversar después cuando hablemos de comercialización. Ahora ya se nos acabó el tiempo, pero hagan el esfuercito, busquen imágenes que estén referidas al punto 3, equipamiento y estructura de la bodega. Busquen imágenes y tengan los links o júntenlas en un PowerPoint y la van pasando. Podemos jugar a pasarlas al azar y tratar de vincular eso que estamos viendo, ese aparato que estamos viendo, con algunas etapas de las que describimos ahora. Entonces, de una manera interactiva, medio como jugando, vamos incorporando el conocimiento para que no sea aburrido y sea significativo. Hoy día faltó mi ayudante, Carolina, no apareció, ¿no? En toda la tarde. Bueno, muchas gracias, chicos. Gusto de estar con ustedes. Nos vemos el martes. Bueno, profe, hasta el martes. Gracias. Listo, profe. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.